Hola, buen día, buenos días, Subodhasana, good morning. Té, la tierra del té, Ceilán. ¿Quién no ha oído hablar del té de Ceilán? Seguramente, bueno, ahora porque ya Sri Lanka suena más, pero al principio de todo, incluso cuando yo fui por primera vez a Sri Lanka, si me hablaron de Sri Lanka por primera vez, decía, hostia, ¿dónde está esto? Habla de hace muchos años, de 25 años atrás, 26, pero cuando me dijeron Sri Lanka igual a Ceilán, entonces ya lo sitúas en el mapa y empiezas a estudiar exactamente qué pasa con la isla, qué es y tal. Pero bueno, primero suena Ceilán, luego suena Sri Lanka. Ahora ya no tanto, ahora ya hemos mejorado en esto. Pues sí, os he enseñado en esta cartulina donde están todos los diferentes tés de Ceilán. Ya sabéis, os lo he explicado otras veces, os lo recordaré, que en Sri Lanka había café, la planta del café, había muchos cafetales, la planta del café cogió una enfermedad, una plaga, y en aquella época estaban los británicos allí, los británicos que ya estaban en India, y en el sur de India había muchas plantaciones de té, decidieron, Mr. James Taylor decidió plantar té traído de la India junto con los trabajadores, los descendientes de los primeros plantadores de té, tea pluckers, que aún viven en la zona del té, que es la zona de Nurelia, aunque hay otras zonas también. Esos recolectores de té, esos plantadores, sobre todo los recolectores, los trajeron de la India, y muchos de los que hoy en día siguen viviendo en las plantaciones y recolectando el té son personas que descienden de esos primeros recolectores que llegaron de India. Por eso son tamiles, no son los tamiles del norte de Sri Lanka o los del este, sino que son los tamiles descendientes de los recolectores que los ingleses llevaron de la India a Sri Lanka junto con la planta del té para plantar el té en Sri Lanka. De ahí el famoso té de Ceilán, que durante muchos años fue el más famoso del mundo, el más bueno del mundo. Ahora ya ha sido superado por otros lugares, aunque el té se dice que viene de la China, pero durante mucho tiempo fue el té más reputado del mundo. Y en eso estamos. Ahora Sri Lanka, justo ahora, están como reinventando su economía. Ya veremos si les resulta bien o no. No sé si hay algo escondido en todo esto. Lo que está habiendo es mucho debate, porque el gobierno quiere sustituir todos los cultivos, incluido el del té, sustituir los fertilizantes químicos, los quieren sustituir por fertilizantes orgánicos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los agricultores y los plantadores de té, los productores de té, muchos están en contra del sistema, porque evidentemente con fertilizantes químicos, ¿qué ventajas tiene? Las ventajas es que tienes más producción, por lo tanto puedes vender más y eres más competitivo en este sentido, y también matas las plagas más rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa con el orgánico? El orgánico es mucho más a todos los niveles, en frutas, verduras y té, es mucho más saludable, evidentemente, más sostenible. Está optando por una economía más sostenible, dicen. Y lo que pasa es que eso hace que sea más débil o más vulnerable a las plagas, que la producción sea menor y por tanto más cara, pero sí más saludable, y puede atraer a otro tipo de compradores. Pero claro, para el comprador local puede resultar más caro. Para el internacional, dentro de un sector mucho más pudiente, a nivel de turismo en un futuro puede ser mejor, a otros niveles mejor. Por eso se dice que existe lo bueno, lo malo y lo feo del té orgánico o de la agricultura orgánica. Ya se verá quién gana, ya se verá lo que pasa, pero de momento se han prohibido los fertilizantes químicos y están optando por lo orgánico, y ya se verá sostenible. Nosotros, como Mayalia, iniciamos unos cursos de té. Este es mi certificado, como veis aquí. Es un máster de té, aunque yo no soy muy entendida en tés, pero bueno, conozco lo mínimo por haber visitado muchas veces plantaciones y fábricas de té y tal, y luego como participante del grupo del curso, ¿vale?
En el curso de té aprendimos muchísimas cosas y entre ellas, aparte de visitar plantaciones donde había té plantado con fertilizantes químicos, también visitamos plantaciones de té orgánico y realmente es muy interesante. En cuanto a los diferentes, bueno, y luego yo no solo visitamos plantaciones los participantes pudieron pues vivir toda la experiencia, ¿no? Del té desde que llega, desde la plantación, ¿no? Pero también en plan interactivo, ¿no? Desde la plantación hasta la taza, ¿no? Fue todo un proceso, y no solo la taza, sino que también introdujimos los Tea Infused Meals, que serían las comidas con fusiones y con la... ¿cómo se diría Tea Infused? El Tea Infused Meal sería comida con té, ¿no? En la que se utilizaba el té, ¿no? Desde el tea cake que hace mi sobrino Chris y que, bueno, él tiene un canal de YouTube que habla pues de cocina y en uno de ellos elaboró el tea cake. Hicimos aquí además una cata de té con ese tea cake y la gente se moría de gusto, es buenísimo, pero no solo el tea cake, sino el pastel de té o el bizcocho de té, sino también otro tipo de comidas muy elaboradas con té y realmente buenísimas. Y luego también hicimos coctelería con té. Y bueno, nada, el Irish Coffee se quedaba atrás por el tea cocktail. Era buenísimo, uno de los tea cocktails que probé yo, pero se hicieron muchísimos con uno de los baristas. Bueno, no sé si se llaman baristas, pero creo que son baristas, ¿no? Que hacen cócteles y tal, de los que había ganado con mucha reputación en Sri Lanka, que había ganado muchos concursos y tal. Pero bueno, todo esto hacíamos en los cursos de té que se van a reanudar cuando volvamos a reanudar la actividad, a ver si algún día lo conseguimos. Y mira, y a lo mejor pues lo del té sostenible, la agricultura sostenible, el té orgánico también ayuda. Ya se verá, ya se verá. Bueno, pero aparte de esto, ya también os conté, o no os conté, no, ya ni me acuerdo, pero bueno, vosotros si no me acuerdo yo tampoco os acordaréis vosotros, y a lo mejor sois nuevos en el canal y bueno, os puede interesar, cómo se bebe el té en Sri Lanka o cuántas veces beben el té en Sri Lanka. El té en Sri Lanka beben té por la mañana, el bed tea, que es el té que beben antes, ya casi cuando están en la cama, se beben el té. Es un té con leche, el kiri té, kiri es leche, té es té, no sé, en singalés. El kiri té beben té con azúcar, azucarado, se lo beben por la mañana, antes de desayunar. Luego, a media mañana, hacia las 10, 10 y pico, vuelven a tomar el té, es hora del té. Y luego hacia las 3, 3 y media vuelven a tomar el té, es otra hora del té. Estos tés que se pueden beber a media mañana, a media tarde, a veces si estás en las empresas y tal, te sirven el té, ¿eh? Estás en el banco, estás en algún sitio, si estás tú con alguna... no, evidentemente, si estás como cliente, por ejemplo, de un banco, vas al cajero, no. Pero si estás teniendo una cita con el director del banco o alguna cosa así, o tienes alguna reunión, a ti también te sirven el té. Eso es lo que más me gustaba cuando estaba con Médicos Sin Fronteras y tenía mis reuniones con los militares. Solía hacerlas coincidir con la hora del té, porque siempre me daban té y ese té es que es buenísimo. Muy difícil para mí de hacerlo yo en casa. Pero bueno, es un té que es como si fuera más sólido, ¿no? Lo hacen, normalmente utilizan mucha... Ahora ya lleva un par de años o así, y sobre todo este último año se está utilizando mucha leche... O se estaba utilizando, ahora no lo sé, porque todo ha cambiado mucho con la pandemia y todo se ha encarecido mucho. Pero se utilizaba mucha leche en polvo, que incluso no es ni de Sri Lanka, creo que era de Australia, era de Nueva Zelanda, pero es pues se conserva mejor y tal. Entonces esta leche en polvo, ¿qué hace? Pues que el té sea mucho más compacto, ¿no? Y de la manera que lo hacen, que lo mezclan así en plan cóctel y luego le ponen, y con el azúcar y tal, bueno, lo ponen primero junto con el té y lo mezclan y luego hacen así con la leche y el agua. Bueno, total, que queda un té como así como más espesito, es muy, muy, muy bueno y ya digo, muy difícil de hacerlo en casa. Cuando intento aquí, aunque sea té de Ceilán, a mí me cuesta. Pero bueno, aparte de esto, este té que puedes beber en los sitios, te lo dan siempre con leche, se toma también plain tea. El plain tea es el té solo. No con limón en Sri Lanka, suelen ponerle a veces jengibre, a veces nada, es sencillamente azúcar y ya está. Entonces esto también se puede tomar durante el día, a la hora a las 10 y pico, a las 3 y pico, ¿vale? Luego tomas el té cuando realmente te da la gana.
Pero, y bueno, y lo acompañan, ¿cómo lo acompañan? El de mañana no lo acompañan con nada, se lo beben así, es el té de la mañana, como los italianos que se toman ese café pequeñito por la mañana para despertarse, pues lo mismo los srilankeses, luego ya desayunan y tal. Ellos durante las comidas no toman bebidas, solo agua caliente suelen tomarla al final de la bebida. Y si toman bebidas alcohólicas suele ser antes, sobre todo de la cena, cerveza, arak y todo esto, antes de la cena, todo esto ya lo he contado. Pero en cuanto al té, pues eso, el bed tea, que es el morning tea por la mañana, antes de desayunar, el de media mañana y el de media tarde. Son los tés, las horas del té en Sri Lanka. Y el té, cuando es hora del té, el afternoon tea, todos estos tés que se toman en Inglaterra y tan posh y tan glamurosos, en Sri Lanka tampoco tienen tanto glamour, aunque en algunos hoteles sí que se hace el afternoon tea, te sirven el té con diferentes bandejas de diferentes tipos de pastelitos, dulces, salados, no sé qué. Eso es la hora del té, eso también se toma en Sri Lanka, pero básicamente en las casas no. Y en los milk bars, que son como lo que aquí en Cataluña llamamos granjas, que son las cafeterías, ¿no? Las tecades como una cafetería, pero es en plan tetería, pero no fina, ¿eh? Normal, un bar, yo que sé, una cafetería. No sirven alcohol, pero sí sirven pues, todo tipo de bebidas, zumos, etcétera, etcétera, y te sirven té. Y este té, normalmente ya en muchos sitios ya te sirven el té y te traen los shorties. Un día hablaré de los shorties por separado, que no son galletitas y cositas finitas, sino que son unos pasteles salados y picantes, que junto con el té y el caliente, pero bueno, el dulce, la parte dulce de té, pues les entona más, ¿no? Si solo fuera, a mí, por ejemplo, el té solo con un shortie, que es picante, no me entra, porque el picante y el caliente, ¡buf! ¡Qué combinación! Te quemas toda. Bueno, te quema toda, porque el picante de Sri Lanka se queda aquí en la boca, no baja. Pero lo que sí que va bien es el kiri té, o incluso este té solo dulce, porque el dulce y el salado, el dulce y el picante sí que van, ¿no? El dulce como que mata un poco el impacto del picante, que puede ser mucho. Y estas son las formas como se toman el té en Sri Lanka, y realmente lo encuentro a faltar porque hace mucho que no tomo ese té sri lankés, y quizá cuando vuelva lo primero que voy a hacer es un kiri té, de los de verdad, de esos que son un poco compactos y, bueno, increíbles. Y os voy a contar una anécdota sobre el té, para acabar, para no alargarme más. Sabéis que Arthur C. Clarke, el escritor de Nueva Odisea en el espacio y otras novelas de ciencia ficción, él fue declarado incluso ciudadano srilankés. Él vivió en Sri Lanka durante muchos años, fue uno de los que iniciaron las escuelas de submarinismo. Tenía una tienda, estuvo viviendo, vivió en Sri Lanka, yo le conocí con unos submarinistas, eso os lo conté, ¿no? Unos submarinistas que fueron a grabar el anuncio de la Lotería Nacional del Calvo, cuando aún salía el Calvo, que había escenas por debajo del mar, fueron a Sri Lanka un grupo, ¿no? El equipo de grabación y de todos, y junto con ellos había los submarinistas que iban a grabar las escenas debajo del mar. Finalmente las acabaron grabando en Mallorca porque no sé qué de la luz y tal, pero bueno, fueron a Sri Lanka y estuve con ellos, y ellos querían conocer a Arthur C. Clarke, y aprovechamos ir a su tienda para comprar algún material para ellos y pedir si nos dejaban tener una entrevista con él, y sí, pudimos estuvimos con él, con su perrito, tenía en Chihuahua, y ahí iban en silla de ruedas cuando le conocimos, pero bueno, señor muy interesante. Arthur C. Clarke era un gran bebedor de té, Él dice que se bebía como 12 tazas de té al día. Y una de sus frases era que él era una máquina de tomar té, y que decía que él tomaba té como una... ahora no me acuerdo cómo era la frase. No me quiero olvidar. Que era una máquina de tomar té, que esto le ayudaba a escribir ciencia ficción o algo así. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero él trabajó durante mucho tiempo, antes de ir a Sri Lanka, trabajó en el Ministerio de Alimentación, Ministry of Food, del gobierno británico durante la Guerra Mundial.
Y en aquella época, como los ingleses llevaban el té de Sri Lanka, del té de Ceilán hasta Inglaterra, lo almacenaban en unos depóts, en unos almacenes que había en el sur de la isla. Pero cuando los alemanes empezaron a bombardear, existía el peligro de que bombardeasen esos almacenes que contenían té, todo el té que se bebía en Inglaterra en aquella época. Entonces, dice en su historia, en su biografía, Arthur C. Clarke, que era el ministro en aquella, trabajaba en el ministerio, no era el ministro, pero trabajaba en el ministerio, él dijo que, bueno, que tenían si no querían acabar con el bienestar y la paz mental de los ingleses a todos niveles, civiles y militares, tenían que transportar o tenían que esparcir ese té por diferentes almacenes en toda la isla y sacarlo del sur, porque si realmente la aviación alemana acababa con las existencias de té en Inglaterra, podía haber un cataclismo en la isla, ¿no? Acabarían con la moral de los ingleses. Y fue así como el té se distribuyó por toda la isla. Y algunos dicen que, bueno, que igual el Tercer Reich hubiera acabado con la moral alemana si hubiera bombardeado esos almacenes y se hubieran concentrado todos en el sur. Y luego el trabajo que tuvo él para poder saber dónde estaba cada té en cada sitio, con nombres que en aquel entonces para él eran irreconocibles, del té, de su procedencia, de lugares en Sri Lanka, con nombres imposibles que luego él llegó a conocer también, como cuando fue a vivir a la isla, ¿no? En aquella época no lo sabía. Pues nada, con esta curiosidad os dejo, que me ha alargado mucho. Tomad té, es bueno para la salud, dicen, no sé. Y bueno, esperemos que no se acabe el futuro del té en Sri Lanka. Orgánico o no orgánico, pero bueno, pues viva el té. Con una buena taza de té o de café o de lo que queráis tomar, os envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.